En esta colección de DVDs y de libros de Cuarto Milenio estamos aprovechando para desempolvar viejos secretos internos de este equipo. Viejas historias que habitualmente no se narran, pero que permanecen hiladas con la emoción a lo que fue un tiempo de investigaciones y de asombros. Y yo, ante el tema que ahora les voy a presentar, no puedo olvidar una carta, un permiso, que tanto a Carmen Porter como a mí nos hizo una enorme ilusión. Era el visado, de alguna forma, para permanecer 4 días frente a frente a uno de los misterios más grandes de la cristiandad. Era la autorización por parte del Vaticano, por parte de la Iglesia de Turín y por parte de los Carabinieri, de permanecer 4 días a una distancia mínima de la Sábana Santa. Y uno, que desde niño había visto la Sábana Santa en libros, pósters, catálogos y programas, no se lo podía creer. Acudí sin una gran dosis de fe, hay que decirlo. Pensaba que la Sábana Santa era una de tantas reliquias, como el cráneo de San Cirilo o el pie incorrupto de San Mateo, infinidad de cosas que se reparten por todo el orbe. Porque hay que decirlo, en la Edad Media el comercio de reliquias y los charlatanes y estafadores tuvieron un campo abonado para esto. Sin embargo, también sabía que la propia NASA se había interesado en la sábana y que muchos, incluso el British Museum, negaban de alguna forma que aquellos famosos análisis del carbono 14 que databan la sábana como un fraude medieval fueran correctos. Allí estuvimos, allí la vimos y allí vivimos cosas muy interesantes. Al regreso a España nos dimos cuenta de que en nuestro país había una pieza, una sola, que podía competir, o quizá, y era lo más extraño, complementarse con la Sábana Santa de Turín. Un viejo paño, por lo menos venerado desde hace 1000 años en Oviedo, el Santo Sudario. Las últimas investigaciones, que se llevaron en absoluto secreto, nos hablaban de extracción de ADN de esas manchas de sangre, porque, como verán en imágenes, no es la imagen de un crucificado, sino simples o complejas manchas de sangre. Había que seguir investigando porque nos informaban algunos doctores y químicos que la sangre que está en Oviedo, en ese pañolón, que es solo la parte de la cabeza, y el resto de las manchas que se custodian en Turín junto a la Sábana Santa, eran por lo menos del mismo grupo sanguíneo. Y empezamos a ver que el puzzle quizá encajaba. Una operación informática hizo que casaran las manchas con el rostro de la síndone. Ahí empezaba el misterio, un misterio digno de novela, y un misterio que continuó con las pruebas que el equipo de Cuarto Milenio pudo extraer del Santo Sudario y enviar a laboratorios de ADN en Madrid, los más importantes, dicen, de Europa, para congelar la prueba y extraer más datos. Lo que nos encontramos es el inicio de una de las historias más increíbles que se han contado en este programa. Ahora, la investigación debe continuar y, sobre todo, ustedes deben extraer su propia conclusión. Imagínense un tema, una historia que concentre ciencia y religión, fe y laboratorio, y diría más, la posibilidad futurista de ADN y Dios. Todo eso quizás se concentre en esta vieja, en esta antiquísima tela. Quizá muchos de ustedes no la conozcan todavía. Es el Santo Sudario de Oviedo. Tiene una larga crónica que esta noche vamos a desempolvar. Recientemente, porque es noticia, se ha producido un fenomenal congreso en Oviedo, donde también entre los ponentes y asistentes ha habido esa mezcla, ciencia y religión. Y en el fondo todos estamos preocupados por ambos sectores y ambos mundos. Hay quien va más allá y piensa que esta es la sangre, ni más ni menos que de Jesús de Nazaret. Y hay quien dice, hay quien fabula con que si esa sangre está ahí, a pesar de los siglos transcurridos, ¿qué se podrá hacer con ella? Hay quien habla incluso de clonación, fantasía o realidad. Vamos a intentar descubrirlo con un debate, creo, excepcional y con invitados de primer nivel. Es más, aquí está con nosotros el físico César Barta. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, César, has traído unos elementos, te agradezco de corazón porque vamos a aprender todos lo que es el Sudario de Oviedo, porque tú bien sabes que la gran problemática es que la gente piensa que es la Sábana Santa, que es un trozo de la famosa Sábana Santa de Turín, y no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de otra cosa. Lo mejor es una demostración didáctica y práctica. Perfecto, pues vamos a ella. Ahí tenemos un cuerpo que sería el de Jesús de Nazaret después de esta la crucifixión. escultura a escala 50%. El Sudario de Oviedo se ha puesto sobre un cadáver que murió en posición vertical. Permaneció aproximadamente 1 hora
en posición vertical con el sudario puesto alrededor de la cabeza, se descendió, se le puso boca abajo durante aproximadamente otra hora más y después de esas 2 horas y pico se traslada el cadáver. La reconstrucción podría ser esta. Se llega al sepulcro con el cadáver, con el sudario puesto alrededor de la cabeza. Se extiende una sábana, una gran sábana, sobre la losa y se deposita el cadáver sobre la mitad de esa sábana, con los pies en un extremo. Este sudario que le había cubierto el rostro y había recogido su sangre ya no es necesario. Se le quita, se deja enrollado en lugar aparte y ahora con la otra mitad de la gran sábana, la que puede ser la sábana de Turín, se le cubre de cabeza a pies. Y así lo dejan la noche del Viernes Santo. Quizá esta sábana sin el cuerpo debajo y el sudario enrollado en lugar aparte es lo que nos está describiendo el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, queridos amigos, habla de esta situación de hechos que, como digo, entremezcla religión, fe y casi una idea muy en boga, muy de moda de la investigación forense actual. Nos da la sensación a los hombres y mujeres del siglo XXI que con la ciencia podemos llegar a desentrañar los antiguos enigmas del pasado. ¿Vamos a hacerlo esta noche? Vamos a hacerlo, por lo menos vamos a intentarlo. Por cierto, César, no me resisto a preguntártelo. ¿Qué hace un científico, un físico como tú, enamorado de esta historia de la síndrome de Turín y del sudario de Oviedo que tenemos en España? Bueno, el sudario y la síndrome no dejan de ser objetos físicos, objetos materiales que se pueden estudiar con la ciencia. A mí, particularmente, lo que me enganchó definitivamente con esto fue la historia del carbono 14 de la sábana de Turín. Yo había escuchado una serie de datos que resultaban más o menos coherentes y esa datación me resultó un dato a buscarle coordinación con el resto. Y ese reto es el que me metió a mí en esta investigación de la sábana de Turín y del sudario de Oviedo. En 1988, si no me falla la memoria, César, hay una gran noticia que da la vuelta al mundo. La famosa sábana de Turín, que hemos podido ver, que hemos sentido su extraño poder, sea lo que sea, dicen que es del medievo, ni más ni menos. Y se monta un escándalo, y en ese escándalo, científicos de prestigio como César Barta empiezan a indagar. Las sorpresas que nos van a contar con otros compañeros de excepción, creo que no se las pueden perder. Pero es más, César, hemos podido hacer que el Instituto de Toxicología, los máximos expertos en ADN de este país, analicen parte de ese milagroso y extraño y sobre todo misterioso sudario de Oviedo con manchas de sangre. ¿Qué nos dice esa sangre? Vamos a averiguarlo, pero ha habido por lo menos una declaración que a mí me llama la atención. Estos científicos de prestigio dicen que la sangre es extrañísima. Una entre 4.000 casos han podido igualarla, digámoslo así. Un misterio que sigue ahí y que nos contaban así. Lo que hemos visto es que esta secuencia es muy poco frecuente, solamente la hemos visto una vez en 4.000 individuos de estas bases de datos, es decir, que desde ese punto de vista, esta información que tenemos tendría un valor identificativo bastante grande. La nave del misterio, intentando aproximarse, estoy ojeando, además, un trabajo excepcional, el sudario de Oviedo, que además fue publicado por uno de los invitados que está aquí en la mesa. La cantidad de fotos, la cantidad, imagino también, de anhelos, de sueños, la cantidad de pruebas que se han hecho en esta tela con un poco de sangre, buscando quizás respuestas para tantas preguntas. Sería una injusticia no hacer que la gente que nos ve no conozca una reliquia que, prescindiendo del sentido religioso, no, es algo alucinantemente maravilloso y que hay que acercarse a ella, hay que conocerla. Por lo tanto, quizá lo mejor, lo más óptimo sea intentar viajar en la historia antes de presentar a esta mesa de especialistas y que sepamos exactamente de dónde viene, dónde está y dónde se puede ver. Viajamos en busca del sudario de Oviedo. Algunos objetos concentran la fe de cientos de miles de personas, como catalizadores de algo que no se puede medir, como portadores de una gran clave. Son mostrados en contadas ocasiones ante la mirada conmovida de los fieles. Algunos observan de rodillas sobre las frías losas del templo, o con las manos entrelazadas y el rostro serio. Es la faz de quienes contemplan algo único.
la tradición asegura que este paño cubrió el rostro de Jesucristo tras la crucifixión. Por eso, los científicos llevan años investigándolo. En el Evangelio según San Juan encontramos una primera referencia clara al Santo Sudario y a la Sábana Santa custodiada en Turín. Y se encuentran con que el sepulcro está vacío y que allí está, por una parte, la sábana santa, lo que llamamos la sábana santa, que era la tela que cubrió el cuerpo, digamos, el cuerpo entero, ¿verdad? Pues en una tela mayor, por lo tanto, y un poco separado de la sábana santa, en una parte de la esquina del sepulcro, recogido separadamente, doblado, el Santo Sudario, que es lo que aquí creemos tener. En el año 614, Jerusalén fue invadida por los ejércitos persas al mando del temido rey Corroes II. Ante la ofensiva, alguien decidió resguardar en un gran cofre algunas reliquias de valor incalculable, entre ellas el sudario y la sábana santa. Sobre el origen del lienzo, del paño este, del Santo Sudario, hay la tradición que es la que se repite constantemente, que dice que viene de Jerusalén, un arca que es obra de los discípulos de los apóstoles, que viene por África, pasa por Cartago, llega a Cartagena, Sevilla, Toledo, Oviedo. Aquí, en estos montes que rodean la ciudad de Oviedo, estuvo custodiado hasta que fue bajado a la catedral, donde actualmente se encuentra, en esta cripta románica, la Cámara Sagrada. Hablan de ella como una gran prueba que revela una verdad, como un milagro palpable, y quizá por eso la veneran como si fuese un quinto evangelio. En una mesa en la que se va a hablar de religión, de esperanza, de fe, de creencias, pero también de ciencia, de ADN, de clonación, no puede faltar nuestro querido asesor, el doctor psiquiatra forense José Cabrera, siempre aquí. Buenas noches una vez más. Hola. Gracias por estar aquí. ¿Te apasiona el tema? Yo creo que es que para un científico de tu talla también yo creo que es apasionante, ¿no? Saber qué hay aquí dentro. Sí, porque se funden las dos cosas más vitales que hay en el mundo, que es la fe con la ciencia. O sea, la realidad y el objetivo con la fe de las personas. Y no hay cosa más intensa y más emocionante que esas dos facetas del ser humano. Imagino que para la ciencia forense incluso esto debería haber sido un desafío. Y mi pregunta es, José, ¿por qué quizá sabemos tan poco de esa reliquia? ¿Por qué esto permanece siempre, no sé, en estratos muy ocultos? ¿No? Yo creo que particularmente porque la ciencia no ha querido mezclarse en temas religiosos como sintiéndose superior, sin darse cuenta que la religión es lo más nuclear del ser humano. De hecho, todos tenemos fe en que vamos a despertar por la mañana, en que el sol va a volver a salir. Eso es fe, porque no hay seguridad y certeza absoluta. Por esa razón, los científicos siempre han estado fuera, pero de un tiempo a esta parte, muchos científicos de mucha talla se están metiendo en estos temas, porque este es un tema, por ejemplo, forense, a nivel forense, de primera fila. De primera fila, y yo creo que hay sorpresas, muchísimas esta noche, algunas de ellas en primicia. Este libro, que yo creo que es uno de los trabajos, de verdad, más arduos y más apasionantes efectuados sobre una reliquia en España, pues concentra el trabajo de muchas personas encabezadas por Jorge Manuel Rodríguez, que es presidente del Centro Español de Sindonología y un buen amigo que siempre nos ha echado un cable para informar, para saber, para acercar nuestras cámaras a este misterio. Jorge Manuel, como siempre, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar cuando lo necesitéis, claro. Un congreso en Oviedo, por cierto. Yo no sé si en titulares podíamos hacer, por lo menos para dejarlo ahí, los grandes hallazgos de ese segundo congreso sobre el sudario de Oviedo. La gente, ¿con qué se puede quedar impresionada? ¿Qué sabemos más de este sudario? Bueno, yo creo que el sudario, yo pensaba que este congreso iba a ser el final de una etapa, en realidad, porque iba a dar lugar a una serie de conclusiones de casi 20 años de investigación. Lo que ocurrió es que nos encontramos con que fue un punto y seguido, porque varios de los temas estrellas, que fueron, por ejemplo, la datación con carbono 14 del sudario, que esta vez hemos hecho nosotros con certeza de que se hacía bien, que se hacía una prueba ciega sin que se conociera que era del sudario, en fin, y que dio, como veremos, una fecha que nos desconcertó un poco, pero que tiene su posible explicación.
eso, creíamos que iba a ser un punto y final, resulta que ha sido un punto y seguido, porque nos ha abierto una nueva vía de investigación y tendrá que continuar estudiando esto. Pero, por ejemplo, también se presentaron resultados de un estudio de ADN de la sangre del sudario. También se habló profundamente, aunque a nivel científico parece menos importancia, pero otro de los temas estrella fue precisamente la conservación, la protección del sudario, que es algo que tiene que mejorar considerablemente, porque esto no se había abordado nunca y hay que empezar a plantearse que la contaminación puede destruir pruebas del sudario y eso hay que conservarlo bien. Y luego pues se estuvo haciendo también una comparación viendo qué nos dicen los evangelios y cómo esto encaja perfectamente en el caso del sudario de Oviedo, y yo creo que la última gran faceta es los puntos de coincidencia entre la sábana y el sudario, que eso es algo que también ha sido un punto y seguido, porque realmente pues tendría que seguirse investigando, porque se han encontrado cosas que nos abren nuevos horizontes. Pues perfectamente resumido, Jorge Manuel, en titulares. Vean si no hay materia. Evidentemente esta noche, y si nos ha pasado por la cabeza, podría ser un especial monográfico, Sudario de Oviedo y Sábana Santa. Lo haremos sin lugar a duda. Coincidencias con la famosa sábana de Turín, que sigue siendo un desafío con mucha polémica. Puede que a partir de esta noche el sudario se sume a esa polémica, pero nos alegramos, porque quiere decir que entonces está ahí, en la mente de muchas personas. Ha cubierto esta historia, este congreso, y además recién llegado por otros asuntos de Asturias, asuntos del misterio, Luis Álvarez. Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Yo además sé, y siempre lo digo, que tú te metes a fondo, lo vives, te llega a la fibra sensible cada historia. ¿Qué sentías en ese congreso, donde era fácil ver a un sacerdote, a un obispo, a un experto en ADN? Imagino que es algo curioso para el periodista, ¿no? Sí, más que nada es un privilegio poder observar de primera mano cuáles son las primeras revelaciones o las revelaciones que están teniendo lugar en ese congreso, y luego tener la oportunidad de hablar con ellos tranquilamente una vez que haya terminado las conferencias. Pero sin lugar a dudas, casi lo más espectacular que tuvo lugar en este congreso, además de las pruebas aportadas, Iker, es ni más ni menos que volvieron a hacer una ostensión del sudario, algo que no es nada habitual, sucede 2 veces al año, y que eso de alguna manera implica que las autoridades eclesiásticas, que son siempre muy reacias a volcarse sobre estos asuntos, pues de alguna manera lo habían respaldado, ¿no? ¿Qué sentía la gente? ¿Qué viste en la gente? Lo has grabado con tu cámara, hemos visto imágenes muy fuertes. La gente sentía como una especie de sobrecogimiento, quizá porque sabían nuevos datos y quizá estaban cerca de saber que ahí estaba la sangre de Jesús. Bueno, hubo de todo, hubo incluso polémica. Hubo un momento en el que llegó en una de las ponencias más importantes en las que se hablaba sobre el ADN, sobre la datación al carbono 14, etcétera. Fue uno de los puntos más polémicos, y de hecho llegó gente a levantarse, incluso interrumpiendo en mitad de aquel hemiciclo, ¿no? Aunque luego las aguas se calmaran un poco. Pero claro, hay gente que siente profundamente que esto por fuerza tiene que pertenecer a Jesús de Nazaret, aunque la ciencia tampoco se pronuncia al respecto hasta que lleguen a una clave, y de eso se trata, de ir buceando y profundizando y utilizando todas las disciplinas científicas que están a nuestra disposición para llegar un día quizá a esa clave o a cualquier otra, sin ningún sesgo. César, tú que te interesaste en todo esto por el carbono 14, de repente el sudario, volvéis a hacer los análisis, volvéis a hacer vosotros, no hay ningún intermediario, y caramba, siglo VII, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Siglo VII, siglo VIII, efectivamente, era para confirmar lo que ya se había hecho previamente, pero que no teníamos la garantía del procedimiento. Pero claro, al repetir el proceso con laboratorios que siguen sistemas muy parecidos, pues da lo mismo. Ha habido una pequeña diferencia entre las dataciones, que dentro de la incertidumbre de la medida se puede decir que no es significativa, pero sí es cierto que en estos 16 años que han pasado desde la primera hasta la última datación, el carbono 14 dice que se ha rejuvenecido en 60 años, lo cual, como pase mucho tiempo, puede ser que termine siendo moderno, pero bueno. O sea que todo, como ocurría con la sábana santa, la sensación de que cualquier cosa que actúe sobre esa sábana le va a agregar, o por lo menos va a hacer que la datación varíe. En este momento no tenemos una valoración de qué ha podido modificar en el caso del sudario de Oviedo. Se investiga. Lo cierto es que para la sábana santa, que ya se ha investigado más profundamente, yo creo que todos los datos que se han publicado no son solamente los resultados publicados en Nature de la datación por los 3 laboratorios. Se han publicado bastante más cosas en revistas de mismo nivel, como aquello de que por la temperatura, por los incendios, se afecta, y eso pues ha sido también comprobado en el caso del sudario de Oviedo, que se ha datado 3 veces
con 3 muestras tratadas simplemente para limpiarlas, pero una cuarta muestra los italianos la chamuscaron y ha modificado su edad. Luego el calentamiento modifica. En el caso de la sábana santa no sabemos cuál es la explicación, hay distintas hipótesis, pero sí sabemos que es inválida la medida. Claro, bueno, eso, perdona ahí que solo una cosa muy rápida, eso es como decir que el científico ve la verdad por un solo canuto. La verdad no se puede ver solo por un agujero, hay que quitar cualquier canuto, porque es que si no, entramos en que si todo depende del carbono 14, se olvidan, como él sabe, otros isótopos y otros puntos de vista. La clave es esa, que la verdad química y física tiene que ser vista por muchos lados. Está claro que hay un elemento curioso que dejamos ahí, que es que seguiremos investigando. Esa datación, desde luego, a todos nos deja un poco fríos, pero también es cierto, hay que decir, es muy curioso que cuando se ha polemizado sobre la sábana santa, ese rostro que tenemos ahí, que luego Jorge Manuel da algunas indicaciones, bueno, hubo una escandalera y se publicó carbono 14, la sábana santa no es real. Había un interés grandísimo y se publicó en todos los noticiarios del mundo, la sábana santa no es real. Cuando luego aparecieron las dudas sobre los laboratorios, ninguno de esos, tengo que decirlo, telediarios dijeron, hay dudas hasta para los propios autores del análisis. Bueno, lo dejamos ahí y yo te pregunto, doctor, un paño que se envolvía en la cabeza, y vamos a intentar hacer una demostración, vamos a utilizar para ello a nuestro reportero Luis, evidentemente, y que recogía la primera sangre de ese crucificado. Por lo tanto, quizá por eso en la sábana santa las trazas de sangre son menores. Esto era una práctica habitual. Totalmente, y además todo el mundo sabe que en la religión judía la sangre es un elemento sagrado que hay que recoger. De hecho, en la actualidad, cuando hay un atentado, la gente cuando ve el telediario no se da cuenta de que hay una unidad de la policía judía especializada en limpiar la sangre que queda en el autobús que ha explotado. Y esa es una unidad selectiva de rabís que trabajan dentro de la policía judía. Bien, dicho eso, que la gente no lo sabe, la sangre es lo que está aquí, igual que sangre, secreciones, etcétera. Y de ahí es de donde luego se van a hacer los análisis para el ADN, que luego explicaremos. Por eso, Jorge Manuel, hay una mayor acumulación, que la gente lo entienda. La gente dice, está la cara de Jesús en el Santo Sudario. ¿Y por qué en la sábana santa? Bueno, en la sábana santa, me gustaría que mostraras un momento la imagen, Jorge Manuel, es que eso no es sangre, ¿verdad? Explícanos, aunque sea muy brevemente, por favor, es como una radiación de algo. Bueno, lo que pasa es que en la sábana santa hay dos tipos de marcas. Hay algunas que son claramente de sangre, por ejemplo... Eso blanco que vemos ahí es la sangre que ha quedado Esta es en una la sábana. reproducción muy buena y se ve muy bien la distinción entre lo que es la huella del cuerpo y, dijéramos, las zonas donde sí que hay material encima de los hilos y que se ve claramente que son, pues hay algo que le está empapando la tela. Eso sí que es sangre y se ha demostrado que es sangre, hay fotografías de glóbulos rojos. Yo no sé por qué todavía hay gente que duda de que haya sangre en la sábana santa, pero si es que en el momento que ves glóbulos rojos no hay nada que discutir. Pero la imagen que se ve de Jesús ahora, que estamos viendo... lo que es la huella del cuerpo... Eso no es sangre. No. Y además tú sabes, todos saben que el cuerpo de este hombre, la cara de este hombre estaba totalmente tumefacta. Exacto. De la agonía, de las lesiones, de los golpes. Por lo tanto, no era una cara normal como tenemos nosotros, sino una cara totalmente golpeada y totalmente inflamada, que es muy distinta a una cara... Hay que decir que hubo mucha polémica con Mel Gibson y La Pasión, impactó mucho a la gente lo criticó, pero yo no quiero dar más polémica, pero es que eso fue. Claro. O sea, no, la crucifixión no es un adorno, una Claro. cruz, sino es una terrible tortura Claro. que dejó a ese hombre, sea quien sea. Yo tengo que decir una cosa, yo pude estar viendo la sábana santa a solas, que fue una cosa impresionante, y no iba ahí como a ver un objeto de una reliquia religiosa, pero había algo en esa sábana, eso tengo que decirlo, que a mí me dejó muy, muy, muy impresionado. Pero por lo tanto, Jorge Manuel, en el sudario todavía no se habría producido esa combustión, vamos a llamarlo así, o ese fenómeno extraño. Sería unos momentos antes. Mira, yo, la verdad es que ya hace unos años que vamos hablando del sudario de Oviedo y hemos ido desvelando poco a poco lo que íbamos descubriendo. Yo me quedo con una señora que en cierta ocasión, cuando yo creo que sería la primera o la segunda vez que hablábamos del sudario con un auditorio, una señora nos dijo, todo lo que dicen ustedes es un poco de locos, pero tiene su lógica, porque yo he visto descolgar a un ahorcado
en mi pueblo, y lo que hizo precisamente el sepulturero es llevarse la mano al bolsillo, sacar un pañuelo y ponérselo en la nariz y la boca para bajar el cuerpo, porque era la forma de evitar que el líquido que se había producido por el encharcamiento pulmonar y había llenado los pulmones cayera encima de quien está bajando el cadáver. Eso es cierto, a nivel forense es cierto. Claro, esa es la explicación del sudario. O sea, el sudario sencillamente se coloca para recoger esa sangre que se va a salir y luego por una cuestión puramente práctica, evitar que se le caiga al señor que está manipulando el cadáver. O sea, y eso por tanto tiene una misión entre la cruz, es desde el momento de la muerte vertical hasta el momento que se deja ya en el enterramiento definitivo. Nosotros hoy en día, otra cosa que todo el mundo puede comprobar, cuando hay un muerto en una carretera se le tapa la cara, pero eso no es para enterrarlo. Es decir, que el sudario por tanto sería esa tela accesoria que luego se elimina para hacer el enterramiento. Pues viene muy a cuento ahora el decir que además esto encaja perfectamente para el sudario de Oviedo con la cultura judía. Claro. Porque una de las conclusiones que se ha revelado es que este sudario de Oviedo tiene aloe y mirra, y además tiene aloe y mirra sobre todo en las zonas manchadas de sangre, lo que quiere decir que se añadió al lienzo en un contexto de sepultura y inmediatamente antes de que se hubiese secado del todo la sangre, porque en las zonas más secas, aunque se rociase al principio igual, ha caído con el paso de los siglos. De momento tiene aloe y mirra como dice el Evangelio. Por cierto, que la gente no sabe que cuando los Reyes Magos al niño le entregan oro, incienso y mirra, le dan oro por rey, incienso por Dios y mirra porque iba a morir en un sacrificio de la cruz. Como siempre el doctor Cabrera nos deja un poco así, pero es la verdad. Incisivo, como siempre, pero es que es así. Y ahora mismo todo el mundo lo hemos entendido. Pero yo creo que entre todos hemos hecho una cosa que a mí me parecía un reto, os lo confieso. Que la gente sepa qué es el sudario de Oviedo, esa fase anterior quizá a la sábana santa. Igual de importante, por lo tanto, aunque no tenga la imagen de un hombre. Y ya se está preparando César Barta para hacer un proceso con Luisa. Vamos a antes, César, si te parece, a saber muy brevemente qué ha pasado en ese Congreso de Oviedo, organizado de forma magistral. La ciudad de Oviedo se ha abierto, la ciudad de Oviedo ha dicho sí al sudario, sí a estudiar el enigma y a conjuntar ciencia y religión. Y cuidado, ADN mitocondrial, restos de sangre, se dijo que femenina, luego me contáis. Eso es lo que ha ocurrido, la crónica. Oviedo acogió el segundo Congreso sobre el Santo Sudario, un simposio muy esperado que congregó durante 3 días a investigadores, científicos, sacerdotes. Una ocasión única para acercarnos a la verdad de este paño que quizá cubrió el rostro de Jesús. No sé si podremos demostrar que la tradición tiene razón, en el sentido de que sea el sudario de Cristo, pero sí podemos decir que no es una falsificación. El interés más o menos velado de este simposio es el de demostrar que hace 2000 años el sudario cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret, se empapó de su sangre y se impregnó con su imagen. En 1994, las imágenes del microscopio revelaron por primera vez sus secretos a los investigadores. El tipo de tejido correspondía a un trenzado muy especial, característico de la Jerusalén de hace 2000 años. El estudio hematológico demostraba que las manchas rojas de la tela correspondían a sangre humana y además del tipo AB, precisamente uno de los grupos sanguíneos particularmente común entre los hebreos. Descubrieron además que había sangre femenina y restos de carmín, quizá debidos a la desenfrenada devoción de algunas fieles. Tras haber cubierto el rostro del crucificado todavía en la cruz, habría sido retirado para dar paso a otro más grande, que cubriría el cuerpo entero ya en el Santo Sepulcro. Al haber estado en contacto con los mismos regueros de sangre y heridas abiertas, con 2 imágenes escaneadas de alta resolución del sudario de Oviedo y de la sábana santa de Turín, podían encontrarse coincidencias. Pues es esa sensación de que encaja una pieza de un puzzle. Es decir, había una mancha central, que es esta mancha central de aquí, que corresponde con una del mismo tamaño en la síndrome. Del mismo tamaño. El pasado mes de noviembre se hizo un nuevo análisis de carbono 14. El resultado arrojó los mismos resultados que hace 13 años. La reliquia estaba datada en torno al siglo VII. ¿Nos encontramos entonces ante un fraude fabricado en los albores de la Edad Media? Ya les dije que esta iba a ser una noche movida. Aparecen nuevos elementos
que todos ellos tienen un secreto, un misterio. Por cierto, voy a confesaros un pequeño secreto también, y es que, bueno, nuestra compañera Carmen Porter, que hizo un libro además solo sobre la sábana santa, tiene una amplísima biblioteca sobre temas del sudario y de la síndone. Y precisamente ahora me he dado cuenta, Pierre Barbet, un cirujano del Hospital de París, un libro inencontrable, años 50, van a ver ustedes las pruebas que la ciencia ha llegado a hacer para intentar comprender qué demonios pasa en la sábana santa. Cadáveres de ancianos, cadáveres donados a la ciencia, que se crucificaron para mostrar las heridas que había en la mano y el desgarro de la mano. Moldes ardientes. Se han intentado miles de pruebas y nada queda como la sábana santa de Turín. Es sorprendente el intento de la ciencia, de la medicina, del mundo de lo forense en acercarse al enigma de ese hombre irradiado. Pero ahora nos centramos en el Santo Sudario de Oviedo y en su sangre. Y habíamos quedado en que lo mejor, César, es hacer una demostración práctica. Bueno, Luis Álvarez se ha prestado amablemente, evidentemente, a hacer esta prueba, y además Jorge Manuel puede ir comentando las manchas que producirían ese tipo de movimientos. ¿Empezamos? Sí, me tengo que poner de pie para... Perfecto. Esto es un lienzo de lino del tamaño aproximado que tiene el Sudario de Oviedo, y lo mejor para entender cómo se ha producido toda esa secuencia de manchas, que ha costado muchas investigaciones, muchas horas y muchas pruebas para saber la secuencia oportuna, pues más o menos se llega a la conclusión de que, estando el cadáver en posición vertical en un primer momento, con la cabeza inclinada, pues un extremo se pone sobre la nuca. Jorge Manuel indica más o menos el extremo en el que estaba. Y esta parte de aquí se cose al cabello, es decir, tiene una serie de puntadas, una marca de puntadas, que coinciden perfectamente con la marca del cabello, con una mancha de mariposa que tiene ahí, como si se hubiese cosido para sujetar el cabello aquí. Sujeto aquí, se pasa a ajustar el lienzo con fuerza sobre el rostro, de forma que tenemos una parte en la nuca, cosida al pelo, otra parte que está delante de nariz, boca, frente, y que da lugar a la serie de manchas principales. Que son básicamente estas, es decir, esta sería la zona de la frente, la nariz, y estos serían los labios, y esta sería la zona del líquido que cae a través de la barba, ¿no? Es una lástima que este lienzo no sea exactamente del mismo tamaño, porque lo que hubiéramos hecho es colocarlo encima de la cabeza de nuestro voluntario, pero lo que está claro es que, digamos, que la zona que toca la cara, es decir, si esta es la que toca la nuca, envolviendo a través de la cabeza, pues la zona que toca el rostro sería esta de aquí, y es cuando se producen todas esas manchas, que son las manchas principales. Bien, estando en posición vertical, se mancha de la nariz y la boca, por donde salía el edema pulmonar, a 6 veces sobre sangre, 6 veces edema pulmonar sobre una de sangre, se mancha toda la parte de la barba. Toda la parte de la frente no se puede manchar en esta posición. Bien, estando así, ¿por qué ponen este sudario? Quizá para recoger esa sangre, como decía el doctor Cabrera. Y llegado a este punto, se dobla, se pone doble capa. Quizá había aquí un obstáculo que impedía seguir, o bien era para asegurar que no se perdía ni una gota de sangre, que todavía había que enterrarla. Y de nuevo, se cose aquí a la barba y a los mechones del pelo y se queda muy ajustado. Es un sudario que se ciñe, no como la sábana que se deja suavemente sobre el rostro. Este sudario se ciñe al rostro. Y así pasa más o menos una hora, en esta posición. Después, al cabo de una hora, se le desciende con el sudario en esta disposición, se le deja boca abajo, con la cabeza muy inclinada, boca abajo, y al estar en tierra boca abajo, todo el fluido, en vez de llegar hacia abajo, camina hacia la nariz, el entrecejo y la frente, y por eso tenemos la parte de la boca con manchas y a la vez la parte de la frente, cosa que exige 2 posiciones del cadáver. En esta posición, después de pasar una segunda hora, en total unas 2 horas, más o menos el sudario se despliega del todo, se rodea la cabeza totalmente y se anuda, para sujetarlo, se anuda aquí, se le hace un nudo. Y así, con esta disposición, parece que el edema pulmonar sanguinolento como que brota a borbotones, como si estuvieran ajetreando, removiendo, trasladando al cadáver. Y una vez que ha sucedido todo esto, se le retira y se espolvorea con aloe y mirra.
y el mapa de todas esas manchas queda ahí. Lo apasionante es saber que quien hizo eso, sea lo que sea, no estaba dejando, como nos puede parecer a los que no entendemos, un grupo de manchas. Tiene un sentido. Claro, eso es precisamente una de las cosas que hace pensar que, aunque nosotros no pudiéramos demostrar que esto es de Jesús de Nazaret, lo que sí que tenemos claro es que nadie, hasta que ha habido técnicas suficientes como para descifrar esto, a nadie se le ocurriría falsificar algo así tan complejo. Es decir, si se hubiera tratado de hacer simplemente un sudario falso de Jesús, alguien hubiera echado sangre de pollo encima de una tela y hubiera dicho esto es el sudario de Jesús y ya está. Es decir, lo sorprendente es que todas estas manchas están encajando en una secuencia. Incluso pues hay una serie de marcas que nos están hablando de que se está moviendo el cadáver porque salen a sucesivas salidas, ¿verdad?, los distintos borbotones, dijéramos, de ese sangre con líquido pulmonar. Es decir, hay una serie de cosas que son claves que hasta ahora no se han podido descubrir. Y por tanto eso lo que nos está indicando, insisto, es que no es una falsificación. Esto ha estado en la cabeza de una persona que ha muerto en idénticas circunstancias. Pero además nos da muchísima información de esta persona, porque tiene que tener pelo largo, barba y bigote, tiene que tener, por cierto, pues marcas de una corona de espinas, porque estas marcas que hemos visto antes que corresponden con la nuca son de sangre que ha coagulado. Esta sangre ha salido estando vivo. Por tanto son heridas punzantes que se han producido en la nuca de un cadáver, probablemente en más partes del cuerpo. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que fuera en más partes del cuerpo, en más partes de la cabeza, pero vamos a suponer que se tratara del caso de Jesús, un crucificado con una corona de espinas. No sabemos de otro que haya sido crucificado con una corona de espinas. Pues el hecho de estar respirando en la cruz hace que se reabran las heridas de la nuca, mientras que las otras se pueden ir cerrando o secando. Y sin embargo, pues todo eso, ¿quién lo falsificaría?, ¿no? Bueno, pues hay una serie de marcas, una serie de claves que nos están hablando concretamente de un caso que coincide perfectamente con el de Jesús de Nazaret y que no hacía falta hacer de esta forma para presentar una reliquia falsa. La sábana santa, lo que sabemos de ella, esa cara, esas marcas, esa fisionomía, ¿encaja como un puzzle con el Santo Sudario de Oviedo? En algunos puntos sí. Por ejemplo, lo que se refiere a la zona de la nuca, las manchas que se ven en el sudario y se ven en la sábana son perfectamente coincidentes. Es decir, si superponemos un lienzo sobre otro, vemos que hay casi un 80% de coincidencias en esta zona. ¿80%? Eso es mucho, porque hay que tener en cuenta que dos telas que tienen pues trayectorias distintas, que teóricamente solo han estado en origen juntas, pues que tengan tantas coincidencias y que se puedan superponer, pues la verdad es que es bastante llamativo. Pero además es que hay sangre del grupo AB en las dos. Tenemos además que, pues todas las marcas que en la sábana pues nos muestran sangre vital en la zona de detrás, ¿no? Marcas hay una concretamente que es espectacular, que es esta manchita de aquí, que es una gota que aparece en la sábana encima de la ceja, y es la única gota que se ve en la frente de la sábana santa que tiene, que falta parte de esa sangre. Se ve que ha dejado el contorno, pero la zona central de la gota no está. Pues coincide exactamente con una gota que aparece dos veces, o sea, está marcado doblemente en el mismo sitio en el sudario. Vamos a dar un paso más, en busca del ADN y de las pruebas de la investigación a nivel celular. Luis, nos hemos movido para hacer una serie de gestiones. Este es el resultado, ahora nos lo cuentas. Hace escasas fechas, el prestigioso Instituto Nacional de Toxicología fue requerido para efectuar los análisis de las muestras del sudario. A 80 grados bajo cero, varios hilos de lino ensangrentado se encuentran custodiados en este congelador de hidrógeno en sus laboratorios de Madrid. Lo que el equipo de Antonio Alonso encontró en el lienzo de Oviedo tras realizar los análisis es tan solo una pequeña parte de ADN mitocondrial, el llamado gen de Eva o el rastro de milenios de evolución de la madre primitiva, marcado a fuego en los genes de todo ser humano, presente en todas y cada una de nuestras células. El resultado que obtenemos con este primer hilo es que no obtenemos ese ADN nuclear que podía darnos información pues acerca del sexo del individuo, por ejemplo, pero sí obtenemos pequeñas cantidades de ADN mitocondrial a partir de esta muestra, ¿no? En el mundo existen algunos bancos de ADN con varios miles de modelos genéticos almacenados con los que cotejar las muestras.
Al compararlo, reconocieron que la muestra del sudario es verdaderamente extraña, selectiva y muy rara de encontrar. Lo que hemos visto es que esta secuencia es muy poco frecuente, solamente la hemos visto una vez en 4.000 individuos de estas bases de datos, es decir, que desde ese punto de vista esta información que tenemos tendría un valor identificativo bastante grande. Si esta muestra fuera comparada con otra reliquia, resto arqueológico o textil y coincidieran, podríamos afirmar que ese ADN y esas manchas pertenecieron a la misma persona. Ahora, la clave la tienen los italianos. La respuesta podría encontrarse en la sábana santa de Turín. Tanto la sábana como el sudario, a lo largo de su historia, han sido tocados y contaminados por miles de personas. Han entrañado en sí mismos una historia muy complicada. De ahí que el primer y gran problema que realmente se plantea es saber quién es el hombre de la sábana, si es el hombre del sudario o algún otro. La Iglesia, pese a haber colaborado en ocasiones puntuales con los científicos, siempre ha optado la prudencia como respuesta. Ahí está la sangre de Jesús. Ahí está. La tradición nos lo afirma y la ciencia no nos lo niega. A lo largo de la historia, la ciencia hizo grandes avances, pero también mostró su lado más perverso. Algunas voces hablan de una posible clonación futura. Sin embargo, por el momento, nadie ha sido capaz de verificar que se trate realmente de los restos de Jesús de Nazaret. Se puede clonar los fragmentos, entendido por el clonaje, la individualización o la introducción en determinados plásmidos de las regiones de ADN mitocondrial que tenemos, pero eso es una infinitésima parte del genoma del individuo del que hemos obtenido esa secuencia. Por lo tanto, de ahí a la reconstrucción, ¿no?, a través del genoma del individuo, pues hay un trecho muy largo, ¿no?, y ahora mismo absolutamente es impensable, ¿no? Más allá de este extraño lenguaje de números y signos, al contemplar de cerca esta reliquia, aflora ese instinto religioso que habita en todo ser humano. Quizá estemos alcanzando ese umbral de la historia en el que, tras siglos de enfrentamiento, ciencia y fe se encuentren definitivamente. Hay que agradecer, Luis, la deferencia que han tenido con el equipo de Cuarto Milenio, una vez más, la ciencia auténtica, y bueno, ahí están, bueno, pues una serie de datos que van más allá y que nos han sorprendido a todos, ¿no? Sí, hay que agradecer que el Instituto Nacional de Toxicología abriera sus puertas y bueno, pues sobre todo Antonio Alonso, ¿no?, que es el que hizo los experimentos, el que estuvo aislando esa parte de ADN mitocondrial sin ningún tipo de sesgo. Él se acercó a esta prueba, a esas muestras que tienen del sudario de Oviedo congelado en unas cámaras con nitrógeno líquido y bueno, pues como digo, sin ningún sesgo, acercarse a la verdad, y en este caso encontraron no ADN nuclear, que sería, vamos, ya sería una revelación interesantísima, pero sí ADN mitocondrial que está dando muy buenos resultados, sobre todo pues para excavaciones arqueológicas y demás. O sea, para que nos entendamos todos y en la voz del pueblo, que es la que yo entiendo, ¿un ADN de segunda, doctor? Vamos a ver. En el buen sentido, claro, Ya. o sea, que nos da menos información. Vamos a ver. El equipo de Alonso, Gloria, Pablo, todos los que trabajan con él, es el más puntero de ADN en este país. No hay otro más que ellos. Ellos han formado a los otros equipos. Bien, dicho eso, que es la seriedad de esta gente, hay que distinguir dos tipos de ADN. Uno, el que está en los cromosomas, que todos tenemos en los núcleos de nuestras células, somos células. Y otro, que es el ADN que está en unos corpúsculos que están en la imagen, de color naranja, que son las mitocondrias, que son los pulmones de la célula. Cuando respiramos por la boca, cada célula de nuestro organismo respira con esos pulmones. Pues bien, esos pulmones que se llaman mitocondrias tienen un ADN. Y ese ADN, que tenemos todos, procede de nuestras madres. Es decir, cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan para formarnos, el espermatozoide no aporta mitocondrias. Por lo tanto, la mitocondria que tenemos nosotros en nuestro organismo es de nuestra madre, y a su vez de la madre de nuestra madre, y así hasta el ADN primordial de la primera madre, por decirlo así. Por lo tanto, ese ADN es el que han estudiado los investigadores Alonso y su equipo del toxicológico. Esa mitocondria, si fuera esa, sería de la Virgen María. Es decir, el ADN mitocondrial del sudario de Oviedo, si el sudario de Oviedo tuviese sangre de Cristo, sería la sangre que le aporta la Virgen María en el proceso de gestación
que tuvo lugar, como todos sabemos, fisiológicamente. Y ese es el que ha estudiado Antonio Alonso y su equipo. Y se hace de una manera muy simple. ¿Cómo se hace, doctor? Bueno, esto es una simulación muy sencilla, pero... Para entender lo que han hecho con el sudario. Pues para entenderlo, se cogen hebras, esta sería una hebra, no, prácticamente se ve muy mal porque es una hebra, la hebra está teñida supuestamente en sangre, esta hebra se introduce en un material que puede ser un matraz, un sitio para extraer lo que tiene esta hebra impregnándola. Esta extracción necesita un líquido, es decir, cualquier líquido, pero un líquido que lo que hace va a ser extraer. Esto lo hemos puesto con un colorante para que la gente entienda que lo que está en la hebra pasa al líquido. Esto que ha pasado al líquido se quita de aquí, se pasa a otro y ya no tenemos la hebra, pero tenemos toda la sangre. Información. Esta está aquí. Y ahora esta información, que a su vez se pasa a otros tubitos muchísimo más pequeños, es la información que se va a meter en unas máquinas que valen un montón de millones, un montón, se llaman termocicladores y secuenciadores, y ahí va a salir la secuencia que el equipo de Alonso ha investigado en el ADN, que estaba en esas mitocondrias y que procedía, si esto fuera cierto, de la madre de Jesús de Nazaret. Luego también hay un dato que para mí, a mí me pareció muy divertido, y es que la secuencia de ADN mitocondrial que sacaron en el Congreso no la mostraron al completo, lo cual significa, es como miedo a que nadie la vea, nadie la copie. ¿Y por qué ese secretismo, opináis? Sí, hay muchos celos científicos. Se dice siempre que los científicos son muy objetivos y que son todos muy puros y muy maravillosos, de eso nada. Los científicos, ¿Tú eres científico? Bueno, es que los científicos se pelean, nos peleamos por ver quién publica primero, por ver quién da primero la secuencia del genoma. Y esto, en los congresos se ve. Y de hecho no se enseñan los trabajos hasta que se presentan en la... Espionaje industrial incluso, me imagino. Vamos, es mezquino a veces. Pero yo añadiría, en este caso, es que además hay un motivo de seguridad, porque si tú das una clave, alguien te la puede copiar. Pero se habló en su día, se dio una noticia, que yo no sé si habría que descartarla o no, de sangre femenina y masculina. Bueno, eso hay que aclararlo porque eso se dijo con relación a la sábana santa. No al sudario de Oviedo, Y no al sudario de Oviedo. Cosa importante, también en la Biblioteca de Carmen he encontrado algunas novelas que nos pueden parecer arriesgadas y cuando se toca esto, se monta una polémica tremenda y no es mi intención, pero la clonación de Jesucristo, claro, hablamos de sangre, de ADN, y ¿qué opináis de esto? Bueno, yo diría que la gente se ha quedado con lo del Parque Jurásico, y eso es una quimera, quiero decir, de tener ¿Pero ADN... será siempre una quimera? Efectivamente, antes nadie pensaba que volaríamos y quizá dentro de 100 años o 200 años podría ser. Pero tener ADN no significa tener un individuo, Claro. Cuidado. Esta última prueba del mundo del CSI, de la investigación forense, pues gracias a nuestro compañero Luis Álvarez, que una vez más estuvo ahí, donde tiene que estar el auténtico reportero. Luis, muchísimas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Por supuesto, César Barta, físico, que nos ha mostrado todo con espíritu didáctico. Muchísimas gracias por tu visita. ¿Qué decir de Jorge Manuel Rodríguez, que hizo este volumen de verdad totalmente recomendable? Espero que se publiquen nuevas cosas del nuevo Congreso y un saludo grandísimo y gracias por ayudarnos siempre. Gracias.